Voy a cantar con tristeza, aunque han pasado los años, recordando a un general que siempre supo ser gallo, que aquí no lo mataron, de esto se cumplen 100 años. Era un charro de veras, era hombre de a caballo. Lo mismo rodaba un toro que manganeaba un caballo. Y ese paso de la muerte siempre supo ejecutarlo. Luego en sus tiempos libres su gente se divertía, montando sus buenos toros, disfrutando la alegría. Y esto, señores, fue cierto, no digan que fue mentira. No, 1906 Cuando todavía la hacienda estaba en construcción. le tocó ver la construcción de la hacienda. Platíquenos eso. Pues que dice que la chimenea, me platicaba, que él conoció al que estaba haciendo el ladrillo, el tabique para la chimenea, que después se unió a la revolución ese señor. Era tabiquero, que les nombran, fabrican tabique. Pues no estoy seguro, me daba el nombre, pero entre tantos mi abuelo me platicó mucho de la revolución, lo que a él le tocó ver. No estoy seguro si se llamaba Felipe Neri. Pues hasta donde yo tengo conocimiento, la hacienda era administrada por un administrador, válgame la redundancia. Y por instrucciones de Vicente Alonso, que era el dueño, puso caporales en toda la zona ganadera que tenía concesionada Vicente Alonso, que era todo el sur del estado aquí, colindando con Puebla y con Oaxaca y con Guerrero. Entonces esta hacienda era azucarera, pero también ganadera, de tal suerte de que hay todo esto, estaban los ranchos. Todo lo que ahora son comunidades, antes eran unas cuantas casitas, unas ya con su nombre, otras sin él, pero casi todos los ranchitos ya tenían nombre. Y en cada uno de esos ranchitos puso un caporal que se encargara de cuidar ciertas partidas de ganado, ciertos potreros, porque además hicieron potreros grandes, no con alambre, con pura piedra, con puros tecorrales. Todavía cuando yo era niño, todavía me tocó ver los tecorrales que cubrían aquí, digamos, de la piedra encimada, ahí alrededor, todo lo que era de riego. Ya para allá era para ganadería. Y así, que en Rancho Los Metates, por ejemplo, ahí les hacían casas, unas casas bien construidas, otras a medias, pero que cuando yo era chamaco, ahí estaban las huellas, pues, una palma, un limón, como siempre se iban a donde estaban los ojos de agua, ¿verdad? A que ahí viviera el caporal. Una persona con 2, 3 ayudantes, ¿verdad? Que le ayudaran a manejar el ganado, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, era de los Sauces hasta los Hornos. Ahí iba el jirón, hasta dar a Huautla, a Juchitlán, a Xochipala, a Santiopa, todo eso era concesionado a Vicente Alonso por Porfirio Díaz. Prácticamente, pues, él les dio hasta donde quisieran, hasta donde alcanzaran a ver. Pues eran todo el campo que baña, yo estoy hablando de lo que baña el río Cuautla. Pues desde ese San Vicente, Las Piedras, para acá. No me doy ni idea cuántas hectáreas, pero sí
podrá tener como unas 5,000 hectáreas, lo que tenían sus cañaverales, tal vez más, porque todo era de ellos, no nomás lo de Chinameca que tenemos ahorita nosotros. Hoy ya tiene Zacapalco, tiene Tecomalco, tiene muchos pueblos. Todo eso era del hacendado. Cuando se repartían los terrenos, ya cada quien le dieron su parte, los pueblitos que había. Pero antes era todo del hacendado. Estaba sembrado de caña. Entonces la gente vivía por ahí en las orillas, a donde el agua no llegaba. Y otra parte de gente vivía en la orilla del río. Dicen que ahí se llamaba Chinameca antes. El lugar le llaman Los Copales, que ahí era Chinameca. ¿Y cómo se llamaba aquí antes de que se llamara Chinameca? Pues San Juan Chinameca era la hacienda. Aquí más que nada, antes que pueblo, era hacienda. Fue hacienda. Chinameca, me platicaba, a eso me platicaba mi abuela sí fue nativa de acá. O no de acá, de ese lugar que era Chinameca antes. Hoy se llama Los Copales. Y ya después de la revolución se queda bautizada con el nombre de San Juan Chinameca. Pero hubo un decreto de gobierno aquí en Morelos, donde a todas las comunidades que tenían santos o nombre de santos, se les quitara. Que los campos estaban, todos los campos sembrados de cañaverales. Y ellos, como ciudadanos de aquí, o que vivían aquí en el pueblo, no eran libres de comerse una caña, porque había capataces que cuidabanlas. Veían las cañas, pero no eran libres de cortar una caña. Platicaba que había una tienda del mismo hacendado, y ahí iban a comprar los que trabajaban, los cañaverales, ahí iban a cobrar y a comprar su mercancía para comer en la semana. La tienda era mismo del hacendado. Eran esclavos que les compraban sus tierras y los que no las querían vender se las quitaban a fuerza, les pagaban bien poquito en el jornal y por eso se levantaron en armas, porque la tierra tendría que volver a quien la trabajaba con sus manos. Sí, es lo que escuché de mi abuelo. Pues mire, pues no mi abuelo. Esto lo escuché de otras personas, que parece que la hacienda solamente trabajó un año. Eso fue lo que trabajó, fue un año. Y después se vino la revolución. Eso fue lo que escuché, que un año trabajó la hacienda y después se vino la revolución, pero que sí, hasta la vez hay tramos donde hay puentes, donde entraba un trencito chiquillo. Ajá, entraba un tren para acá, hasta la hacienda. Maquiló 2 o 3 años arroz. Aquí, ahí estaba el molino. Ajá. Cuando se llevaron el Trapiches, también se llevaron el molino de arroz. Ajá, por órdenes de un gobernador. Ajá, no, dicen que pues estuvo feo en ese tiempo. Fueron tiempos pues que pues de veras sufrió la gente, según dicen. Pues sí, le digo que ellos aquí se metieron allí porque ya no aguantaban. El gobierno que topaba la gente pacífica la mataba, ¿no? Y ellos decían, pues que me maten aquí no haciendo nada, mejor que me maten haciendo. ¿Ah? Y entonces por eso se obligaron a levantarse. Quién sabe si está yo errado, pero para mí así entendí que pues hicieron pelear a los hombres de ese tiempo porque no eran libres de nada, porque pues vivían allá, por decir, allá en la orilla del cerro, porque allí me dijo pues mi padrastro que pues, que no como ahorita que pues vivimos aquí, ¿no? Entonces esos haciendados eran malos pues, y por eso entiendo yo que pues, por eso los hombres de ese tiempo
Los hicieron pelear de veras, pero así. Sí, por eso fue que, por eso dicen que Zapata, por eso dicen que hizo la guerra, para que el plan de Ayala, pues fuera pues, que ya no, y para que no tuviéramos esclavos, porque si no hubiera peleado, Zapata no hubieran peleado las tierras, pues si estuviéramos como esclavos. Porque nos platicó cuando empezó la revolución. Entonces dice que empezaron a pasar hartos cuervos. Que la gilota pasa y pasa para abajo, pasa y pasa, que ya había dilatado y hasta después que dice que a los 8 días empezó ya a levantarse la bola esta. Ajá, pero de esos cuervos dicen, no, era gilota que estaban todos pasando. Ajá, y a los 8 días ya había gente ya con Zapata. Entonces venían de uno tras otro, venían a caballo. Entonces dice que ya iba la cola dando vueltas hasta allá y allá apenas venían acabando de entrar los últimos. Dice, bastante gente, hasta 2000 gentes, dice, cargaba un general. Dice que ahí estaba un amate, que venían los zapatistas con la carne, ¿no? En los caballos así. Y decía que ahí estaba mi abuelito y mi abuelita. Y le decían a mi abuelita, échame unas memelas. Y decía que mi abuelita tenía su tlecuil enterrado para que no saliera la alumbradota. Y ya dice que ahí les echaba unas memelas para que comieran. Y la carne y una cazuelota que tenía para abrir la carne que traían ellos para que comieran. Pero dice que en eso y que empieza la balacera. Y ellos ahí estaban. Y ya mi abuelita nomás se metió debajo de la raíz y mi abuelito agarró a los niños y se fue. Y se fue a la cueva, para allá arriba, esa. Y ya dice que ya la carne se estaba quemando y no la podían menear porque estaba la balacera bien fuerte. Y hay que mi abuelita nomás agachándose y que jala la cazuela y que la empieza a menear, ya estuvo sacando la carne así acostada. Ajá, y dice que ya cuando se fueron, pero ya la carne la dejaron, toda la gente se fue, porque estaba la balacera. Y ya como todo eso, dice mi abuelito que había muertos en la falda, y se murieron hartos. Pero ahí guisaban la carne. Y mi abuelita les echaba las memelas payanadas para que comieran porque traían harta hambre. Pero comenzó la balacera y dejó la carne. Ahí dejaron la carne y ya ni comieron. De repente dice que se moría, por ejemplo, la esposa de uno que iba ahí y la esposa se regresaba con su fusil a echar bala. Coraje pues, de ver cómo mataban pues bastantes personas inocentes. Pues dice que andaban en el campo, escondiéndose en los cerros. En los cerros nada más andaban escondiendo, andaban de un lado para otro, cuidándose nada más. Así vivían en ese tiempo, escondiéndose. Mi abuelita parece que le tocó la revolución porque me platica que le tocó. Me platica que se andaban escondiendo en las cuevas porque luego venían decía ella, los guachos. Pero estaba chica ella, me parece. Que tenían que andarse escondiendo y que a veces hasta comían raíces o lo que hubiera porque se llevaban a las que tenían esposas se las llevaban, se las quitaban y las niñas que ya estaban grandecitas se las quitaban también. Y dice que por eso mejor las andaban escondiendo. Hablaban o no sé cómo, un cuerno, dice que tocaban. Era cuando ya estaba en paz ya. Ajá, y ya dice que ya después, pues cuando volvían a trenzarse, otra vez que ya venían, dice que volvían a esconderse, que allí se mataban. Dice que los soldados, dice que agarraban a las mujeres, cuando ya las veían solas, dice que se las llevaban, y por allá dice que a unas pues las mataban, otras pues las violaban. Fueron 10 años de
de andar pues en armas. Digo, no, pues yo me fijo que de veras tuvo esos hombres pues aguantaron mucho. Guajardo mató, qué cantidad, se me olvida la cantidad que mató de gente, para demostrarle a Zapata que iban a ser ya amigos. Así, me doy cuenta de todo eso. Tengo algo de nociones de cómo se fraguó la traición que le hicieron a Zapata, que lo citaba Guajardo a Jonacatepe. Ahí tuve una plática donde Guajardo le propuso que se iban, o el gobierno, que se iba a unir a la causa de Zapata. En prueba de ello le regalaron un caballo, que el caballo en el que lo mataron dicen que no era el de Zapata. Se lo habían regalado el 9 de abril en Jonacatepe. Ese día fue la entrevista en Jonacatepe, el 9 de abril. Y se vino el 10. Aquí iban a hacer el pacto que ya se unía al gobierno a la causa de Zapata. Así se fraguó la traición. Ellos estaban ahí en Zapata, ¿no? En ese parquecito, cuando llegaron con 200 hombres, y en eso en que ahí estuvieron platicando con los que estaban allí, y en eso que le dice a mi jefe, dice, tú vete a buscar una carga de maíz para darle a los caballos, dice. Y a mi tío Rosendo, Ricardo, lo despacharon, dice, tú vete a buscar un toro, pero que esté buenote para el fiestín que iban a tener, porque decían que iba a ser como ya acabada de la revolución, ¿no? Pues no pensaban que iban a matarlos ahí. Ajá, y en eso dice que él se fue a buscar el buey y mi jefe el maíz, pero en eso dicen que después quiso traer Zapata para adentro. Y ya que iba a medio campo y que le dice una soldadera que venía, dice, mi general, dice, lo van a matar, dice, chíspese. La gente ya se quedó, según dicen, ¿no? Todo ese cerro blanqueaba así de pura gente de él. Ajá. Pero pues tenía que bajar él más. Ajá. Entonces ahí en la hacienda, otra vez hablo de la capilla, arriba hay una ventanita chica, a la misma altura de la capilla, pero arriba. Dicen que ahí estuvo tomando pues Guajardo, pues, que cuando a Zapata lo mataron, Guajardo estaba tomando, ahí en un cuartito que está arriba, y de ahí tocaron el clarín cuando Zapata venía entrando. Todavía hubo gente que le decían que no se metiera, que era una traición, pero él no hizo caso. Él venía porque él quería, pues, según que se unieran a él, como que le convenía que el gobierno se uniera a su causa, pero así fue la traición. Entonces, por eso dicen que había soldados de un lado, como cuando van a hacer honores a algún mandatario, y toca el clarín arriba de esa ventanita, toca el clarín y le disparan, en vez de hacerle honores. Entonces al entrar, le descargaron de la hacienda las armas. Y ya nomás alcanzó a dar la vuelta, pues ahí cayó donde está el monumento. Y dicen que después llegaban allí algunos, porque toda la gente que ve que corren para las cañadas a esconderse. Ajá, y quién sabe los de caballo para dónde le harían. Ajá, y antes que venían a ver si era él o no. Y que eso o no. Y le decían que no y los mataban. Por eso después llegaban otros y les decían, pues sí, pues él es. No, no es, pero si decía usted que ese era, lo mataban. No, estuvo duro eso. Vaya, y por eso toda la gente, sí, él era. Y sí, él era. Pero mataron a uno que dijo, no, no es, porque no tiene. Y yo entendí, pues, que pues, una vez que decían pues la verdad, pero como no era así. Porque Zapata tenía un dedo mocho, ¿no? Y tenía un rayón por aquí que le llegó el toro como le gustaba mucho jugar toros. Y esa seña no la tenía. Dicen que él no fue el que mataron, fue un compadre de él.
Él se fue para allá, recomendado pues de su compadre. Ya hoy después supo que había venido, pero ya de edad, ¿no? A lo mejor ya de la edad de nosotros o más. Entonces, lo que murió fue la revolución, él no murió. Cuando se terminó la guerra, que mataron a Zapata, quedó la rebeldía. Así es, quedó la rebeldía. Grupos, pues, para que más, los que se sentían más valientes, para que más se entienda. Y esos valientes, pues, robaban a uno, robaban al otro, y ya nomás eran grupitos. Ya, entonces, todos esos grupos rebeldes, poco a poco se fueron acabando, Ya no había nada de los que estaban, de los hacendados, ya no estaban. Creo que mataron a Zapata. Dice, entonces ya la gente que estaba en los cerros comenzó a bajar a los pueblos, y entonces ellos bajaron acá y miraron que las tierras estaban libres, y fue como comenzaron. Dice, pues ¿quién? Pues más que nosotros, porque no había. Se empezó a arrimar la gente. Cuando pasó la revolución, la hacienda quedó abandonada. Y la gente pues vivía en casitas de basura, de palma, de zacate. Pues ahí se fueron repegando a los muros de la hacienda. Se fueron a vivir allá mucha gente. ¿Gente del pueblo? Sí, porque parece que también mi papá para allá se fue, ¿no? Ajá. Como pues por acá no, dirán, no, pues para hacer una casita, pues allá estaban hartos cuartos y varias gente se fue para allá y en ese tiempo pues era poco la gente que había. En los cuartos que había de donde está abajo y la hacienda, pues ahí vivía casi la más gente. Ya para acá ya era gente salteada. Así es que los terrenos los agarraban a manos libres, pues, o sea que dice que muchos agarraban, pero como los canales estaban bien ensolvados, pues no, luego los dejaban los terrenos. En los 10 años de revolución, los canales que traían el agua se ensolvaron. Hubo la necesidad, no todos, pero hubo la necesidad de darse a la tarea los campesinos de ir a desasolvar los canales, ¿verdad? Para dejarlos más o menos en condición de traer el agua otra vez y sembrar aquí lo que se quisiera sembrar. Nomás agarraban lo que querían, lo que tanteaban trabajar, vaya, sembrar, agarraban por donde ellos quisieran. Entonces no había organización, el que quería plantar arroz y tenía, o encontraba apoyos por ahí, recursos económicos, plantaba un pedacito de arroz y andaban sembrando donde mejor les convenía, todavía sin fijar cuál era su parcela. A donde les gustaba, yo aquí me gusta y aquí voy a barbechar este pedazo y aquí voy a sembrar, ¿verdad? Y así venían trabajando, hasta cuando ya hubo en reparto, el primer reparto, ya cada quien se fue ubicando. Fue ese Obregón, sí, porque aquí pues ese es el que comenzó a repartir las tierras. Ajá. Sobraban tierras. Había gente que andaba de pueblo en pueblo buscando donde mejor le acomodara. Aquí hubo unos que hasta se registraron en el padrón, como ejidatarios les dieron tierra, había. Pero resulta de que luego ya no les gustó y se fueron de aquí. Muchos no querían agarrarlas, pues por no hacer fatigas, porque un terreno tiene sus deberes, sus obligaciones, ¿sí? Y cooperación en el pueblo, de acuerdo al tarellaje de cada ejidatario. Cuando llegaron los certificados, ya no estaban. Ni estaba el titular, ni estaba el sucesor, ni estaba la señora, no había nadie a quien poderle adjudicar esa parcela. Entonces, como
pues no, nadie hubo de los familiares. Pues a ver, a sortearla, a ver quién la quiere, cuántos aspirantes hay, que hay 2, 3. Y ellos dicen que eso fue lo que empezaron a agarrar terrenos que dejaron. Ajá, que luego empezaron a agarrar los terrenos, que les empezaron a repartir. Ya después cambiaron otro. Ajá, y así se fueron cambiando, porque ya son muchos viejitos de los que fallecieron. Uno se llamaba Chico Martínez y mi suegro se llamaba Fausto Baena. Pues que irse por allá, pues ellos aquí les tocó el reparto de tierras y se sentaron a trabajar, ¿no? Antes no le pegamos a la yunta sacudiendo el jagüite, detrás pues. Cuando las yuntas iban con el arado y nosotros atrás sacudiendo el jagüite. Ajá, y sí, pues cosechamos harta mazorca. Ajá, más que hay veces que vendía uno bien y hay veces que no. Yo estaba chico cuando había todavía señores que todavía no araban la tierra nomás como normal, no había como hoy que los químicos o que algo para más ampliarse más rápido, sino más que nada meter el arado, ir desyermando así, rústicamente, así. Pues acá lo que es de temporal eran cosechas, pues que decían uno, no, yo levanté, sembraban 10 cuartillos, levantaban 20 cargas de mazorca, óigalo bien, sembraban 70, era el doble. Y hay unos que levantaban hasta más, y le digo, y se sembraba paso largo, pues, paso largo. Y de suyo. Peor cuando usted tumbaba monte, donde se tumbaba el monte, luego pues hay mucha hoja, ¿no? Y está bien podrido el terreno, y hasta decían, no, aquí van a ser cosechones locos, así decían los viejitos, ¿no? Porque ya todos ellos pues, ya murieron, eran tiempos de aquellos que nacieron en tiempos de la revolución. Pues maíz y arroz, levantaban la mazorca y echaban arroz y así iban. Frijol, todo sembraba también. ¿Cuándo empezaron a sembrar caña? Eso mucho después. Las autoridades que se nombraban en aquel entonces, pues sin miras de progresar, sin miras de salir adelante. Yo estaba niño, es decir, yo nací en 1936, el año que Lázaro Cárdenas, siendo presidente, vino aquí a Chinameca, siendo presidente de la República, con la idea de echar a andar el ingenio aquí en Chinameca, de construir el ingenio que construyó en Zacatepec, ese lo quería poner aquí. Ajá, en recompensa o como ustedes quieran y manden, por la muerte de Zapata. Allá en la hacienda, allá subió para arriba y anduvo allí, era un señor grandote, alto era el presidente pues de Michoacán, no sé, sí creo sí. Y subió arriba a andar mirando ahí. Era presidente, que, ¿verdad? No recuerdo cómo se nombraba presidente, pero era de allí de Michoacán. Ah, Lázaro. Sí, se me tocó ver a ese presidente porque estaba yo muchacho. No recuerdo bien cómo estuvo, pero sí, tenía, dio a saber algo, nomás que como pues es uno chamaco y pues tontito, pero que pues no sé leer. Pero sí, habló. No me acuerdo qué, pero sí. No me acuerdo qué es lo que dijo,
pero sí conocí al señor presidente. Él tenía en mente que alguna vez Zapata dijo que les prohibía a su gente quemar los ingenios, pero les prohibía fuertemente. Y les decía por qué. Dice porque al triunfo de la revolución, que primeramente Dios vamos a triunfar, esos ingenios los vamos a volver a echar a andar y vamos a hacer unas verdaderas cooperativas. Al fin y al cabo, los que trabajaban ahí, campesinos y obreros y empleados, pues aquí andan en la lucha armada. Terminado esta empresa, esta lucha, eso es lo que vamos a tratar de hacer. Esos ingenios que están ahorita, que no son de nosotros, pero que a través de esta revolución los vamos a hacer de nosotros, los vamos a convertir en cooperativas, donde todos ganen, donde las utilidades se repartan entre todos, no así como están estos ingenios. Hay una familia que su papá de ellos fue capataz de la hacienda, quedó. Sus nietos bien ricos hasta la vez. ¿Quién es esa persona? Hasta se llamaba Eduardo Hernández. ¿Él fue capataz? ¿Y todavía vive el señor? No, ya tiene años que murió. No, pues fue todavía en su juventud, pues él fue capataz de allí de la hacienda. Y después pues quedó con un atajón de mulada y tenía trapiche para hacer piloncillo y todo eso. Pero en ese entonces ya había un señor aquí que hacía piloncillo, se llamaba Eduardo Hernández, ahí vecino, movido con mulas, movía, y así molía. Y subiendo a la hacienda para revisar el campo, vio Cárdenas que había un pedazo de caña ahí en el crucero, ahí estaba su parcela de este señor. Dice, bueno, dicen que no quieren ver las cañas, y aquello que no es caña. Dice, sí, pues, ya le dijimos a dice que las arranque, que las arranque, dice, porque no queremos ver cañas. Dice, pero no quiere. Dice, a ver, ¿y qué haces con la caña? Dice, señor, hago piloncillo y melado. ¿Me puedes mandar traer de lo que...? Sí, señor, ahorita. Que manda a alguien que le trajera piloncillos y melado, que vea. Muy bien, dice. Ya que aquí los compañeros no quieren que se ponga aquí el ingenio, pues aunque sea tú, dice, la vas a levantar con esto. Así es de que, entonces no quieren el ingenio. Desde entonces, desde 1936, imagínense ustedes, hubiera cambiado el panorama Aún sigue cabalgando aquel jinete en la sierra. No se cumplen sus ideales, están vendiendo la tierra. Junto con sus generales cabalgan allá en la sierra. Allá en la piedra encimada, mirando pa' Chinameca, se encontraba abatido, lo había cansado la guerra, pero en su mano empuñaba sus carabinas 30-30. Aquí en San Juan, Chinameca, fue donde no lo mataron. Le ha pegado por la espalda ese traidor de Guajardo. De frente no se podía, solo así podía matarlo. Dicen que Zapata no ha muerto, quien murió fue su compadre.
Muerto quien haya muerto, les digo que fue su padre. Nos dio libertad y justicia y la tierra como madre. Aún sigue cabalgando aquel jinete en la sierra. No se cumplen sus ideales, están vendiendo la tierra. Junto con sus generales cabalgan allá en la sierra.